Buenas, somos el grupo 2 de didáctica del medio físico y de los seres vivos y somos Celia Puerto, Enrique Sanz, Jorge Trujillo, Ismael Vallejos y os vamos a presentar el vencejo. El vencejo común, también conocido como Apus apus, se localiza en toda la península ibérica, sobre todo suele anidar en las ciudades y en los pueblos. Además, se suelen encontrar en su mayoría en las estaciones de primavera y verano. Pues en las estaciones de frío en España suelen emigrar a África para buscar el calor. Un dato curioso sobre los vencejos es que hacen toda su vida volando, excepto el periodo de anidación. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre las características del vencejo. Se caracteriza por tener una silueta en forma de ballesta, además su cola es corta y ahorquillada. Por otro lado, sus alas son muy estrechas, aunque también muy alargadas. Su pico es corto y muy plano. Por último, además, sus patas son también cortas y poseen plumas que terminan en unas garras que tienen 4 dedos orientados hacia adelante. Si hablamos de su coloración, es de un color pardo muy oscuro, salvo en la zona de la garganta, que es de color blanco. Además, tiene una longitud de unos 17 centímetros y puede llegar a alcanzar una envergadura de 45 centímetros. Si nos vamos a las diferencias entre macho y hembra, son casi nulas, por lo que quiere decir que son prácticamente iguales, aunque sí que hay una diferencia con los vencejos más jóvenes, ya que estos son más oscuros y además tienen un ribete blanco en las plumas. Luego también, si nos referimos al canto, es un chillido muy característico, en el cual es un tono breve, agudo y monótono y que es diferente entre los machos y las hembras. Otra de las características del vencejo es su hábitat. Es un ave aérea, por lo tanto se encuentra en muchos tipos distintos de hábitat y no es muy exigente en su elección, aunque sí es verdad que es mucho más abundante en aquellos hábitats donde el clima es más cálido y seco, siendo España un claro ejemplo de su nidificación. Además, el vencejo suele hacer sus nidos en edificaciones humanas y el tamaño de sus colonias depende también del tamaño de los núcleos urbanos donde hagan sus nidos. Por último, vamos a hablar de 2 características más acerca del vencejo. Por un lado, la alimentación. La dieta de este ave se basa en pequeños insectos voladores y otros insectos terrestres, como pueden ser hormigas o chinches. Por otro lado, también vamos a hablar de la amenaza. Es un animal que no se encuentra amenazado en la actualidad, aunque sí es verdad que su población en España se encuentra en decrecimiento. Esto se debe principalmente a varias causas, como por ejemplo la retirada de lugares donde hacen su nidificación, contaminación urbana y uso de pesticidas tanto en el ambiente rural o urbano, además de otras muchas más causas. Pero sí es verdad que actualmente se encuentra protegida a nivel estatal. Y bueno, dentro de los vencejos nos encontramos 6 tipos de especies. Vamos a empezar hablando sobre el vencejo común, que es el que ya hemos mencionado anteriormente y es el que utilizaremos como referencia para nombrar los siguientes. Y bueno, después tenemos el vencejo pálido, que a diferencia del común, este posee un vientre más escamoso y la garganta pálida más amplia, es decir, que la mancha es más grande. Y más tarde tenemos al vencejo real, que esta especie tiene el vientre claramente blanquecino y la garganta blanca. Por otro lado, a diferencia del vencejo común, este posee una cola levemente ahorquillada y unas alas con mayor envergadura. Por otro lado tenemos el vencejo unicolor, que al igual que el vencejo real tiene la garganta blanca y cuenta con un vientre oscuro. Al no haber contraste de color en el dorso, tiene ese nombre tan característico que es unicolor. Después tenemos el vencejo cafre. El vencejo cafre se caracteriza por tener la cola muy ahorquillada, mucho más que cualquier otra especie de vencejo. Tiene la garganta pálida, pero la mancha blanca no es demasiado notoria. Al igual que el vencejo unicolor, tiene el vientre oscuro y además cuenta con un obispillo blanco.
Para los que no sepan qué significa obispillo en el ámbito de las aves, es la parte que está inmediatamente superior a la cola. Normalmente el obispillo nos ayuda a diferenciar entre sexos y especies, como es el caso de ahora. Por último tenemos el vencejo moro. Este ave tiene la garganta pálida y además un obispillo blanco, pero que es más amplio que el del vencejo cafre, por tanto se puede ver por debajo del pájaro. Por otro lado, tiene las alas más afiladas durante la muda. Y una de las características físicas más notorias de este pájaro es que tiene la cola de forma cuadrada y no ahorquillada, como es el caso de las otras especies. Para concluir este vídeo voy a recitar un pequeño poema que hemos escrito dedicado al vencejo, así como ya lo han hecho otros talentosos poetas, tales como Joaquín Araujo o José Ignacio Foronda, entre otros. Aquellos que reinan en su reino. Si quisieras sentir que domo el viento y que bajo mis pies el mundo dejo, no lo dudaría ni un solo instante, elegiría ser un vencejo. El paisaje es en silencio, mas se oyen cantos a lo lejos. Vuelan veloces, magistrales, los vencejos reinan en su reino. A veces son bautizados como golondrinas por las lenguas jóvenes o inexpertas, pero ¿pueden ellas alzar el vuelo una vez y que el vuelo dure toda una vida?